vamos a ver cómo sacar estas luces que no alumbran nada y vamos a ponerle unos LED. Esto aplica para la mayoría de las Toyota, así que empezamos. Ahí está la luz baja, giramos hacia la izquierda y sale. Ahora con un destornillador plano apretamos esa palanquita que vemos ahí, la presionamos y tiramos para arriba y sale. Ahora le conectamos estos LED de 6000 lumens. Ahí vemos las fichas de entrada. La ficha de entrada de la luz baja es diferente a la de la luz alta. La de la luz baja es más pequeña. Ahora colocamos la luz LED baja. La ficha entra de las dos maneras. Entra tanto de un lado como del otro, como ahí se ve en el video que lo giro. Entonces hay que probarlo. Uno lo pone de un lado y las probamos. Si no encienden, hay que rotarla y ahí debe arrancar. Ahí hacemos la prueba. Ahí lo puse del lado correcto. En caso que no funcione, hay que dar vuelta a la ficha. Y ahora la colocamos. Ahí vemos la luz LED tiene tres patitas, una más grande que otra. Esas patas deben coincidir en la entrada de la farola. Ahí la colocamos y giramos hacia la derecha. Ahora vamos a cambiar la luz alta. El procedimiento es el mismo. Buscamos la ubicación y giramos hacia la izquierda y sale. Agarramos el destornillador, apretamos la patita esa, la trabita y sale. Y ahora colocamos la luz LED y lo mismo de antes, las ponemos de un lado y las probamos. Si no funcionan, rotamos la ficha. Ahí enciende perfectamente. Ahora la apagamos para que no se caliente, si no nos quemamos los dedos, y la colocamos de la misma manera. Hacemos coincidir las patitas con la farola y giramos hacia la derecha. Ahí está, verificamos que no se salga y listo. Ahora cambiamos la luz LED, la luz reglamentaria o piojito, depende del país como le digan. En este caso la luz, el foquito sale tirando. Tiramos y sale. Colocamos el otro y listo. Ahí vemos que tiene cuatro patitas y una patita es más grande que las otras, así que las colocamos en la farola que coincida y giramos hacia la derecha. Ahora vamos a cambiar la luz rompenieblas, la luz de abajo, la exploradora. En este caso hay que sacar estos tres tornillos con un destornillador o con un tubo número 10. Una vez que saquemos los tres tornillos, abrimos la tapa esta y metemos la mano y ahí nos vamos a encontrar con la luz, con la lamparita. Ahí lo mismo, giramos hacia la izquierda y la sacamos. Mismo procedimiento de antes, colocamos el destornillador, destrabamos la luz y sale. Y ahora ponemos el LED, ahí lo probamos, anda perfecto y ahora lo colocamos. Lo apagamos y lo colocamos. Giramos hacia la derecha y listo. Ahora ponemos la tapa, ponemos los tres tornillos y la verdad que el cambio fue significativo. Las luces de antes no alumbraban nada y estos LED alumbran muy bien, muy buenos.
Ahí vemos unas fotos de cómo quedó.